Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Los criminales que destruyen sin límites, los que roban sin vergüenza, asesinan sin piedad y se burlan de la gente, son personajes trágicos y deshumanizados que terminan en el basurero de algún cementerio. Cuando estos criminales alcanzan posiciones de poder que por lo general también se robaron y con ese poder someten pueblos, secuestran vidas, violan derechos y asfixian libertades, pues este tipo de criminales merecen ser juzgados y sentenciados a cadena perpetua o a enfrentar un pelotón de fusilamiento. Este es el caso de Nicolás Maduro Moros, el mercachifle de Caracas, capo de una mafia, el tirano medieval que ha demostrado no tener alma ni conciencia. Mascota del chavismo, ahijado de la dictadura castrista, Maduro es la cloaca del eje perverso que forman Pekín, Moscú y Teherán. Eso es Maduro, el bufón de una narcodictadura secuestradora de casi 30 millones de seres humanos. Por sus excesos, abusos y delitos, la historia lo tratará como hoy lo deben juzgar las cortes de la próxima República Venezolana, que está por llegar, y la justicia internacional. Así lo debe juzgar el pueblo libre de Venezuela. Hace algunos meses, el mundo occidental pensó que ante la aplastante victoria de la oposición en Venezuela, liderada por María Corina Machado, el ejército haría valer la voluntad soberana de un pueblo que votó por la libertad. Aquellas fuerzas armadas, en minúscula y de cartón, no tuvieron los arrestos, ni los pantalones, ni el valor o el coraje para sacar del poder al tirano usurpador y asesino. Aquellos soldados de cartulina traicionaron su deber y se quedaron escondidos bajo los catres de las barracas en sus cuarteles. La historia también los condenará. El socialismo del siglo XXI, el populismo y el autoritarismo serán siempre trampa, fracaso y mentira. Las naciones del mundo, los pueblos de América Latina deben evitar caer en ese abismo oscuro, esclavizante, tenebroso. La democracia y la libertad no son perfectas, pero son el único sistema que ofrece oportunidades, esperanza, futuro. Y sí, necesitan trabajo, dedicación y compromiso. Con frecuencia, sacrificios. Perderlas es morir en vida. Llegó el momento de la reivindicación y de la libertad para el pueblo venezolano. Llegó para ellos el merecido momento de un horizonte de paz, desarrollo y bienestar. El nuevo gobierno democrático electo por el pueblo debe asumir el mando en Venezuela y con él aceptar la responsabilidad sobre el futuro de la democracia y la libertad en América Latina. El 28 de julio de 2024, los venezolanos eligieron a Edmundo González como presidente para que tome posesión el 10 de enero de 2025. Pero la cobarde narcodictadura de Nicolás Maduro no reconoció los resultados electorales y se impuso una vez más con una ola de represión sin precedentes en la historia de Venezuela. En esta crisis, la tiranía ha asesinado a más de 25 ciudadanos y llegó a más de 2.300 presos políticos, incluyendo menores de edad. Venezuela vive los momentos más críticos de su historia reciente, pero también de más oportunidad para rescatar su democracia y su libertad. Hoy, la misión, el desafío, el compromiso histórico del pueblo venezolano y del mundo libre es sacar del poder al grupo de criminales que tienen secuestrado ese país desde hace más de 20 años y pretenden perpetuarse en el poder. Las naciones libres y democráticas del mundo exigen que se respete la voluntad del pueblo venezolano y han reconocido a Edmundo González como el presidente electo de ese país. Pero hoy deben llegar más lejos para que ese respeto se haga realidad. Solo China, Rusia e Irán, junto a algunos presidentes populistas y antidemocráticos de América Latina, han apoyado las atrocidades de los delincuentes que pretenden seguir oprimiendo a los venezolanos. María Corina Machado,
arriesgando su vida para restaurar la democracia en su país, hizo posible la derrota moral y electoral de la narcodictadura. Su valentía y dedicación se ganaron ya un lugar entre las grandes gestas políticas de los últimos 100 años. El cobarde tirano de Caracas tiene al ejército en las calles para intimidar al pueblo venezolano y para evitar que defiendan su voto y su libertad. Veremos si esta vez, por fin, las Fuerzas Armadas de Venezuela honran su deber, reivindican su lugar en la historia y, en lugar de seguir hundiéndose en los caprichos del tirano, lo sacan del poder y lo entregan a la justicia, para que él y sus cómplices sean juzgados por sus delitos. El socialismo del siglo XXI es hambre, exilio, muerte y opresión. La democracia y la libertad son oportunidad, esperanza y futuro. La lucha por la libertad en Venezuela debe unir a los pueblos libres del mundo. Llegó el momento de hacer valer el derecho más grande y valioso que nos da las credenciales para llamarnos seres humanos y ciudadanos libres, como lo merecemos: la libertad. A partir del 10 de enero, Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela. Esa es la voluntad del pueblo venezolano y se debe respetar. Llegó la hora de Venezuela libre, con justicia, paz y prosperidad. ¡Viva Venezuela en libertad! La libertad del ser humano como valor, como forma de vida y como medio para luchar por alcanzar la plenitud es una sola, indivisible, irrenunciable, no negociable. Los pueblos que han permitido que les roben su libertad son hoy súbditos y víctimas de tiranos y dictaduras. Vivimos tiempos en los que las libertades individuales están seriamente amenazadas por fuerzas disfrazadas de políticos mentirosos, disfrazadas de protección, demagogia e incluso tecnología. Para conversar sobre las amenazas que enfrentará la libertad como valor fundamental del ser humano en 2025 y los años que le siguen, tengo el gusto de presentarles a Manuel Llamas, licenciado en Ciencias Políticas con máster en Economía y máster en Periodismo. Es analista del Instituto Juan de Mariana y de Libre Mercado en España. Además, estás en Libertad Digital en radio y el canal de YouTube que lo hacen muy bien. Mario, bienvenido a Razón de Estado. Un placer. Qué gusto verte otra vez en persona, en vivo y a todo color. Si te pido un inventario de las amenazas que enfrentarán las libertades de los ciudadanos en 2025, ¿cuál sería? Bueno, el listado yo creo que es amplio y además es ciertamente grave. Tenemos un resurgimiento del proteccionismo a nivel comercial, que es atenta contra la libertad de mercado y contra el libre comercio. Tenemos también un auge de políticas contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa, con la excusa de la desinformación, de los bulos. Por lo tanto, hay una amenaza clara de censura. Y luego a las libertades individuales en un sentido amplio, con el auge de los populismos, tanto de izquierdas como de derechas, como hemos visto, por desgracia, en países tanto occidentales como de Hispanoamérica. Por lo tanto, yo creo que a nivel de libertad económica, a nivel de libertad de expresión y a nivel de libertades políticas, hay claras amenazas para 2025. ¿Por qué crees que el ser humano con demasiada frecuencia no cree en la fuerza de la libertad y la capacidad que ésta ofrece para crear y ejecutar? O sea, cuando el individuo está en libertad, funciona mucho mejor. Es como un perro con hambre en la calle. Sin duda, pues yo creo que por dos razones. En primer lugar, porque el ser humano tiende a buscar seguridad y piensa erróneamente que la seguridad se la puede proveer de forma eficaz los políticos, el poder político, el Estado. Y luego por una cuestión de responsabilidad. Libertad implica responsabilidad individual y el ser humano también tiende a eludir la responsabilidad de tal forma que las cosas malas que le pasan las puede delegar o darle la responsabilidad a otros. No es culpa mía, es culpa de los demás. Por lo tanto, yo creo que hay una tendencia a desconfiar de la libertad, cuando, como bien comentas, la libertad es la única que realmente garantiza no solo un mayor nivel de bienestar, sino también un mayor nivel de seguridad. En una entrevista pasada me sorprendió, me agradó, me impresionó muy bien
tu convicción cuando hablábamos de la libertad de expresión? O sea, cualquier intento de limitar la libertad de expresión de cualquiera, por cualquiera que sea la locura que está diciendo, siempre va a tener peores consecuencias que el permitir y respetar la libertad de expresión en su totalidad. Sin ningún género de dudas. Normalmente cuando delegamos en el poder político la capacidad para decir lo que es verdad o lo que es mentira, lo que es correcto o es información o no, o lo que es un medio de comunicación o no, estamos abriendo las puertas de par en par a la censura. Y eso es algo terrible. En un mundo en donde, gracias a Internet, al auge de las redes sociales, a todo tipo de medios de comunicación, la gente tiene una enorme capacidad para informarse libremente por los medios que considere. Y después hay mecanismos de mercado para calibrar lo que es correcto o incorrecto, lo que es información de lo que no. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, en la red X de Elon Musk, las notas de la comunidad, que ahora se permite poner en los tweets, es la mejor prueba para combatir la desinformación mediante mecanismos de mercado, sin necesidad de ningún tipo de censura desde un órgano de planificación central. O legislación, ¿no? Que termina teniendo peores consecuencias. Si tuvieras que identificar cuáles pueden ser las fuentes de mayores amenazas a las libertades de los ciudadanos en el mundo, y claro, cambia por región, continente y demás, pero ¿de dónde vendrían esas amenazas? ¿De quiénes? Yo creo que hay un auge del populismo a nivel global, con movimientos de la nueva derecha también que atentan contra las libertades fundamentales, y un auge todavía más fuerte por parte de la izquierda. Yo creo que lo que antes conocíamos por socialdemocracia, un socialismo de centro-izquierda, se está convirtiendo en los últimos años en un socialismo radical, de extrema izquierda, con el auge de comunistas, de nuevas fuerzas comunistas o populistas que directamente imponen dictaduras, como es el caso, por desgracia, de Venezuela. Y hablando de Venezuela, ¿cómo termina eso? Va a terminar muy mal. ¿Tú no crees que caiga la dictadura? Yo lo veo ciertamente complicado. Yo creo que no conozco ningún caso en el que la extrema izquierda haya llegado al poder en un país y haya dejado el poder pacífica y voluntariamente. Claro. O sea, hay que sacarlos a escobazos. Totalmente. Ya. ¿Ucrania? Ucrania, yo creo que se va a terminar el conflicto mediante una negociación y mediante la intermediación de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump tiene muy claro que la guerra en Ucrania va a tener que terminar mediante algún tipo de acuerdo, sentando en la mesa a Zelensky por un lado y a Putin por el otro. Si Estados Unidos sigue lejos de América Latina, ¿qué tanto más crees tú que China siga entrando? Pues si desaparece Estados Unidos, China tendrá, por lo tanto, el campo abierto para poder ejercer influencia directa sobre algunos gobiernos. El caso de Venezuela es paradigmático, pero desde luego hay otros. Por lo tanto, yo creo que es un grave error de la política exterior norteamericana esa política de puro aislacionismo, en lugar de abrirse a Hispanoamérica para ejercer influencia y evitar que otras potencias enemigas de la libertad como China puedan ejercer la suya. ¿Por qué es tan importante que Milei tenga éxito con Argentina? Que también lo es que caiga la dictadura en Caracas, sobre todo después de la elección que tuvieron en la que ganó la oposición. ¿Qué precedentes se sientan si, por ejemplo, Milei fracasa en Argentina y continúa la dictadura en Caracas? Milei va a triunfar en Argentina, no tengo ninguna duda al respecto. Milei va a triunfar. En su primer año de gobierno ya lo ha demostrado. La economía argentina ha dado un giro de 180 grados, está volviendo a crecer con fuerza, el futuro es brillante, es prometedor, y Milei ahora mismo se ha convertido en el referente de la defensa de la libertad, no solo en Argentina, sino en el conjunto del ámbito internacional. Es uno de los grandes defensores de la libertad, es un referente y desde mi punto de vista va a ejercer una influencia muy positiva sobre otros países y sobre otros futuros líderes a nivel político. De su éxito depende en gran medida el futuro de América Latina, por eso es tan importante. Sin ningún género de dudas. Argentina, su ejemplo puede evidenciar para todo el resto de países vecinos que se puede salir del pozo de miseria que supone siempre la llegada del socialismo al poder. Para terminar, Manuel, ¿dirías que el número de liberales, de conservadores clásicos, los que creemos en la libertad, es un número de soldados que está creciendo en el mundo? Está creciendo de forma muy sustancial. Es cierto que hay amenazas muy graves, es cierto que el socialismo lleva dominando el pensamiento, el discurso durante los últimos 20, 30 años, eso es así, pero
se ha producido un punto de inflexión. En el último año, año y medio, el ámbito liberal, el pensamiento liberal está emergiendo con muchísima fuerza, con muchísimo apoyo, y yo creo que esto va a marcar un punto de inflexión también en cuanto a la preeminencia de las ideas liberales en el mundo, con la victoria de Milei por un lado, también la victoria de Donald Trump frente al wokismo y el progresismo que representaba Kamala Harris, auge en algunos países de nuevas fuerzas también a nivel europeo. Soy muy optimista con respecto al futuro a medio y largo plazo. Sigue muy presente, muy cerca de todos los micrófonos y cámaras que puedas. Tu mensaje es importante. Muchísimas gracias, un placer. A ustedes gracias también, volvemos en un momento. La libertad, ese valor al que se da justo valor hasta que se pierde, está bajo ataque creciente en el mundo y las amenazas representan cada año desafíos más grandes. Cada nación, cada pueblo debe defender su democracia, su libertad a cualquier costo. Ya vimos las consecuencias y los costos que representan perderlas. Por eso el mundo de hoy necesita analistas serios, bien informados y con capacidad de propuesta. Para conversar sobre las amenazas y peligros que enfrentará en 2025 el regalo más grande que nos dieron los cielos, la libertad, tengo el gusto de presentarles a Román Ortiz, doctor en ciencia política, con maestría en administración, experto en seguridad y geopolítica. Es asesor de importantes instituciones en Estados Unidos y América Latina, ha asesorado gobiernos y ha dirigido esfuerzos académicos sobre defensa y seguridad. Doctor Ortiz, bienvenido a Razón de Estado. Qué gusto volverte a ver. Muchas gracias. En un estudio de Freedom House reciente, en 2023, se encontró que la libertad en 52 países, donde vive el 22% de la población mundial, ha venido retrocediendo o siendo dañada en los últimos 18 años. Elecciones disfuncionales y conflictos armados los dan como las razones principales. ¿Están la paz, la democracia y finalmente la libertad en riesgo en el mundo? Bueno, absolutamente. Yo creo que durante los años 90 tuvimos el espejismo de que la libertad se había instalado de manera, digamos, permanente. Yo creo que la gran lección de los últimos años es que realmente la democracia, si no se cuida y no se protege, puede desaparecer, ¿verdad? Y yo creo que parte de eso tiene que ver con cómo Occidente en particular, hablando de Estados Unidos y hablando de Europa, se han encerrado en sí mismos y han dejado que ese esfuerzo por la libertad que se había hecho durante los años 90 se marchite y haya un proceso de retroceso. Ya. Doctor, ¿estamos en uno de los momentos de más riesgo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial o no? ¿O es exageración? No, en absoluto. Yo creo que, digamos, Mark Twain decía que la historia no se repite, pero rima. Y yo creo que está rimando muy fuerte con los años 30, ¿verdad? Yo creo que existe la misma pulsión autoritaria, yo creo que existe la misma crisis del liberalismo, yo creo que existen fuerzas populistas que van en la misma dirección y atacando las dos cosas, ¿verdad? Tanto la libertad económica como la libertad política al mismo tiempo. Y con ello hay más riesgo de guerra, evidentemente, como en los años 30. Doctor, un tema que tú manejas con mucha propiedad es la respuesta a si debemos los humanos sacrificar libertad a cambio de supuestas seguridad y estabilidad. No, yo no creo que se trate de sacrificar, yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio y es un equilibrio dinámico. Yo creo que es lógico que haya todo el tiempo tensión entre seguridad y libertad. Para eso tenemos las instituciones democráticas, para regular eso, pero matar la libertad para garantizar la seguridad es sencillamente destruir el modelo que estamos defendiendo, ¿verdad? Es otra manera de acabar el modelo. Es una contradicción en sí misma. Una contradicción en sí misma. Sin embargo, es impresionante ver la cantidad de gobiernos autoritarios que sí amagan con eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que también es cierto que esa es una respuesta a lo que yo creo que ha sido un fracaso de algunos sectores políticos que han estado, digamos, dirigidos o enfocados a pensar en lo políticamente correcto, que han fracasado en dar una respuesta efectiva y al mismo tiempo democrática a las necesidades de seguridad de la gente. La respuesta es que la consecuencia es que muchos sectores de la población han terminado girando al que les ofrecía una solución de seguridad, aunque sea una solución falsa. Ya. Doctor, con respuestas brevísimas, ¿cómo será el 2025 para la libertad respecto a estos 13 temas? Por eso deben ser breves. Milei. Éxito económico y consolidación política. Venezuela. Crisis, pero supervivencia del régimen autoritario. Sobrevive. Sí. Hombre. Ucrania.
Acuerdo con Rusia, pero no paz. Ya. ¿Israel? Crisis, crisis política interna y impulso de nuevo a la absorción de Gaza y de Cisjordania. Hombre. Bolivia 2025, que tiene elecciones, por cierto. Escalada en la confrontación interna, en la confrontación civil. Ya. Tiene un gran candidato, Tuto Quiroga. Ojalá gane. Colombia. Ojalá. Bueno, crisis política y económica, incremento de la violencia y probablemente el riesgo de que la opción de Petro, no Petro en sí mismo, pero la opción de Petro se perpetúe en el poder. Ya, wow. ¿Cuba, Nicaragua? Crisis política en Cuba y tal vez expectativas de cambio. Y en Nicaragua lo mismo. Que Dios te escuche, doctor. La OTAN. Crisis en la OTAN, sin duda, por el lado norteamericano, porque Donald Trump va a reducir el compromiso norteamericano con la alianza, pero también por el lado europeo, porque probablemente las fuerzas nacionalistas, particularmente en países como Francia, van a ganar más fuerza y van a debilitar el eje transatlántico también. Ya. La tecnología, lo que viene en inteligencia artificial, ¿qué tan disruptivo, incluso peligroso puede ser para la libertad? Desregulación y un incremento del asedio tecnológico a las instituciones democráticas, que también lo hay. Ya. Doctor, España, dinos algo de España. Bueno, Pedro Sánchez sobrevive y la posición internacional de España se deteriora todavía más. Qué pena. Guerra de gran escala intercontinental, ¿ves las condiciones para que pueda haber un conflicto a mayor escala? No una guerra intercontinental, pero sí un incremento de las posibilidades de conflicto en otras zonas del mundo, además de Oriente Medio, que va a seguir, y además de Europa del Este, donde, insisto, va a haber un acuerdo con Rusia, o se van a abrir negociaciones con Rusia, pero la violencia va a continuar. Y déjame mencionar un par de escenarios probables, ¿verdad? Uno de ellos es la península coreana, y otro, evidentemente, es Taiwán, ¿verdad? El mar del sur de la China. Doctor, para terminar, las élites de Iberoamérica, distraídas, egoístas, indiferentes, dormidas en sus laureles, ¿qué costo tiene eso para la defensa de la libertad? Yo creo que tiene un costo inmenso, es decir, yo creo que las élites han buscado, han traicionado las expectativas que había de reforma. Yo creo que la única manera de hacer sobrevivir la libertad en América Latina es que las élites renueven su compromiso con la reforma. Entonces, o se arriesgan a reformar y ellas, y la libertad con ellas, entra en una decadencia irreversible. Doctor, qué privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.